Dios, saludos. Dios les bendiga, bendiciones. Adoremos al Señor. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. En esta mañana, Señor, te adoramos, papá, te adoramos, Señor, te adoramos en esta mañana, Padre, papá, amado, gloria, gloria, te adoramos solo a ti. Solo a ti, Señor. Solo a ti te adoramos, te adoramos. Gloria, gloria, gloria. Amado mío. Te adoramos solo a ti, Señor Jesús. Digno. Escudo, mi roca, mi castillo, mi fortaleza, mi Dios, tú eres todo, mi refugio, tú eres todo para mí, Señor, tú eres todo. Te adoramos en esta mañana, Señor. Gloria, gloria al Señor. Aleluya. Digno, digno eres tú, Señor. Toda la gloria para ti. En tu presencia, donde no hay guerra, donde no hay batalla, en tu presencia quiero estar. En tu presencia, Dios, para adorarte, para exaltarte, para darte gloria a ti, mi amado Jesús, mi amado Dios. Abba, Padre, gloria, gloria a Dios, bendiciones, qué hermoso su presencia, wow, qué hermoso es estar en la presencia del Señor. Saludos a todos, Dios les bendiga, a cada uno de los que se están conectando, bendiciones. Alba, Dios te bendiga. Mari, un abrazo, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Claudia, saludo a México, a todos los que se están conectando, paz de Dios hacia su vida, qué hermoso adorarle. Hoy quiero tocar un tema importante que nos va a bendecir, un tema que es muy profundo. Este es una enseñanza el que nos va a dar a entender cómo actúa la mente cuando hay contaminaciones. Cartografía de la mente. Cartografía de la mente. Cuando hablamos de una cartografía, estamos hablando de algo que sucede en nuestra mente.
Cartografía en la ciencia es la que se encarga a través de los estudios geográficos. Cuando hablamos de cartografía también del griego cartos o cartes, que es mapa, y grapein es escribir. Lo que está diciendo que una cartografía es escribir en un mapa. Lo que nos enseña en el mundo espiritual que escribimos en nuestra mente. No es lo mismo mente que cerebro. Vamos a estar hablando de eso, así que manténgase en conexión. Que no es lo mismo la mente y cerebro. A veces confundimos, pensamos que el cerebro es la mente y no es así. Este va a ser un tema muy profundo. El primer tema que estoy hablando sobre este tema de cartografía, que es lo que sucede en la mente. He hablado muchos temas sobre espíritus, principados, gobernadores, potestades, huestes, demonios, ángeles caídos, espectros, fantasmas, sombras y un montón de entidades. Y este es el primer tema que estoy haciendo sobre lo que es cómo actúa una contaminación en la mente. Pero escuchen, la mente no es el cerebro. El cerebro es contaminado por alguien, por alguien, por una entidad, o por la mente, o por un espíritu. Ahí vamos a estar, ya estoy dando algunas bases para que usted se mantenga expectante a lo que hoy Dios nos va a enseñar. Cuando hablamos de una cartografía física o espiritual, el enemigo sabe tomar ventaja. El enemigo lo que quiere hacer es tomar una ventaja y esa ventaja le permite el derecho legal. Esa ventaja le permite que él pueda entrar. La ventaja del derecho legal es que él pueda tomar ventaja para así poder contaminar. Otra ventaja que usa el enemigo es a través de la ignorancia. Cuando hay una ignorancia, no escudriñar, el no saber, eso es tomar ventaja para él. Por eso que él se introduce como ángel de luz y la gente no discierne. La cartografía espiritual es la investigación que cada ciudad se puede hacer. Una cartografía es cuando se hace un mapeo y se construye un avance de algo y luego se planifica escrito. La cartografía es un medio que ayuda para localizar también la fortaleza. También en el mundo espiritual, una cartografía en la mente ayuda a identificar cuáles son las fortalezas que hay. Hay 45 tipos de fortalezas. Por tiempo no la vamos a alcanzar a dar. 45 tipos de influencias de tinieblas de fortaleza en la mente. Por eso que el cerebro no es la mente. La cartografía espiritual revela en que Dios está haciendo un mapeo que nos rodea y nosotros poder identificar desde dónde proviene el caos, la confusión. El reino de las tinieblas comienza con una batalla. El reino de las tinieblas comienza su batalla en la mente. El reino de las tinieblas a través de la mente comienza la primera batalla a través de los 5 sentidos. Porque comienza en su mente la contaminación. Porque el reino de tinieblas se refiere a batallas que se introducen. Por eso que la mente, estamos hablando en que es el factor importante dentro de una persona. Existe un 99% que se utiliza la mente y un 1% el cuerpo. Mire qué interesante eso. Un 99% que es mente y un 1% de lo que solo es cuerpo. Porque el cuerpo no se mueve solo, no actúa solo. Alguien le da la orden. Tanto el cerebro, pero el cerebro es coordinado por un espíritu o por algo que lo hace pensar, accionar o actuar. Su mente es lo que piensa, es lo que siente y es lo que decide. Por eso Satanás quiere que tú pienses como él quiere. En Proverbios capítulo 23, verso 7, dice, porque cuál es su pensamiento, su alma tal es. Versión Jerusalén. Jerusalén dice, porque eres según lo que calcula en tu interior. Versión LPD. Porque él es en realidad como piensa dentro de sí.
O sea, tú eres según lo que piensas dentro de sí. Y la versión BTX dice, porque según piensas su alma, así eres. Lo que está diciendo es que según lo que nosotros tengamos en nuestro pensamiento, tal somos. Lo que pensamos, eso somos. Y ahí es donde está la pregunta. Ahora, ¿dónde está la mente? La mente no es el cerebro, pero sí se mueve por el cerebro. Sígame con atención. La mente es una esfera espiritual. Ahí ya entré de lleno al tema. La mente no es el cerebro es el factor de neuronas, es el factor de lo que recibe para dar órdenes al cuerpo. Por eso que el 99% es mente y un 1% cuerpo. Y el cerebro recibe una orden de estímulos, de sentimiento, pensamiento, pero de la mente. No sé si están entendiendo bien. Pero la mente es una esfera, es una estructura, es una dimensión. Y esa estructura, esa dimensión, hace y envía los pensamientos al cerebro, las órdenes al cerebro para que luego se puedan mover y puedan actuar. La mente se mueve a través del cerebro. Da orden y se mueve el cerebro. Cuando hablamos también de cosas más fuertes como paranoia, depresión, demencia, esquizofrenia, la ciencia dice que tiene problemas mentales y está diciendo una gran verdad, porque es un problema mental, no un problema del cerebro, que no es lo mismo. Y según lo que ven en el cerebro, ellos pueden decir lo que está sucediendo. Ahora la mente se manifiesta a través que utiliza el cerebro para llevar diferentes estímulos, pensamientos, sentimientos, pero que están contaminados. Por eso es que es importante que entendamos en que nadie quizá puede poder dar un mapa del cerebro, de la mente, porque es una estructura. Es difícil hacer un mapa. Podemos hacer un mapa. La ciencia ha hecho un mapa del cuerpo, del cerebro, pero de la mente es imposible, porque la mente es una estructura. La mente es una dimensión en el mundo espiritual y hay que entenderla. La neurona son los golpes eléctricos que vienen y funcionan, pero se mueven a través de lo que suceda según lo que reciba la mente. De ahí viene también una neurona que tiene una sinapsis, que es un pensamiento, y de ahí es según el pensamiento que usted pueda recibir, así va a ser usted. Según como sea el pensamiento, tal es. Según como sea lo que recibe, eso vas a hacer. Por eso que al hablar de este tema estamos hablando de que el enemigo trata de tomar ventaja para poder dañar y contaminar. Y Efesios 4:27 dice, no deis lugar al diablo. Esa palabra lugar es topos del griego, no del animalito el topo, sino del griego. Esa palabra lugar, no deis lugar, es la palabra topos, que significa oportunidad, puerto, lugar, habitación, campo. Lo que está diciendo es, no deis lugar al diablo, es no deis oportunidad, no deis lugar, no deis un campo a Satanás, no deis habitación a la Satanás, porque él toma ventaja y trata de contaminar. Entonces, en el mundo espiritual, el enemigo siempre maneja diferentes áreas de nuestra vida. Maneja un estado de consciente, pero que lo maneja y lo lleva a estados negativos. Y luego también está el inconsciente. Tú eres un jardín de tus propios pensamientos. Tú eres el que puede hacer tus ideas. Tú eres el pintor. Tú eres el pintor de tu mente. La neurociencia le llama poda sináptica. Interesante eso, que la neurociencia ya dice de la poda sináptica, que quiere decir que son neuronas
pero cada vez que las neuronas, porque reciben golpes eléctricos, forman como ramas. Y ellos dicen, la neurociencia le llaman poda sináptica. Interesante que es lo que dice en el libro de Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino más bien renovaos en vuestro entendimiento. Entendimiento es renovaos en vuestra mente. Versión RBA 1989. Transformaos en la renovación de vuestro entendimiento. Versión Nacar Columbia. Transformaos la renovación de la mente. Y se fija, no hemos hablado del cerebro. Hemos hablado de la mente. Porque la mente es una esfera, es algo espiritual. La mente es algo que está dentro del núcleo de lo que conforma la cabeza. Está la mente, donde es el espíritu que gobierna, es una esfera, es algo espiritual. Por eso dice, renovaos, transformaos en la renovación de vuestra mente. Y Efesios 6:23 dice, la escritura también nos habla que renovaos el espíritu de vuestra mente. Nunca habla del cerebro. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Lo que quiere decir que la mente tiene un espíritu. La mente tiene un espíritu. La poda sináptica, entonces, dice que cuando tú te propones a no pensar algo más y quitarlo, a no pensar un pensamiento negativo, y tú decides olvidarlo, no traerlo al recuerdo y no retroalimentarlo, esa rama se seca, cae, o sea, se termina lo negativo. Hay recuerdos que afloran en pensamiento y se graban en emociones o se graban en las memorias. Por eso es que hay mucha gente que está lidiando con ideas, con pensamientos, con heridas, con traumas, porque están en la memoria. Y cada vez que vienen esos recuerdos, se retroalimenta nuevamente esa herida, se retroalimenta nuevamente ese caos, esa violencia, esa frustración, lo que vivió, y vuelve nuevamente a accionar y nuevamente se puede mover. Por eso es que es importante en que las partes del cerebro tenemos que llevarlas sujetas a la obediencia de Cristo. Está la mente consciente, donde está lo que se planifica durante el diario vivir, nuestros pensamientos, lo que hacemos, todo lo relacionado a lo que hacemos durante el día, el diario vivir. Pero también está la mente subconsciente, que indica en que hay información, hay emociones, hay ideas. Y la mente inconsciente, donde están los pensamientos que interactúan y se mezclan, y ahí se producen también contaminaciones. Mente de anoia es la mente consciente, donde se guarda la información del común, lo que se hace en el diario vivir. La mente no es la mente subconsciente, donde es la parte más baja de una frecuencia, que es neutral, y ahí es donde se transitan los pensamientos. Luego la mente Cheder, que ahí es la parte más profunda de la mente, y ahí donde están las cámaras del recuerdo, las cámaras ocultas, mente Cheder, ahí están los recuerdos. Por eso que hay heridas que salen a flote, hay heridas que no puedes cambiar porque están ahí en la mente Cheder, en las cámaras del recuerdo. Y hay mucha gente que tuvo una mala experiencia durante muchos años, un caos, una frustración, una violación, un engaño, una desilusión, y luego después de mucho tiempo afloran nuevamente. ¿Por qué? Porque se activó, pero nunca se borró. Nunca se borró, siempre quedó ahí la herida, siempre quedó ahí la confusión, siempre quedó el caos, y como no se sanó, lo retroalimentó y vuelve nuevamente a funcionar la herida. Esa mente consciente en la parte del presente es donde está el intelecto. La subconsciente es donde está el pasado, ahí donde hay memoria. Pero el inconsciente, mire qué interesante, el inconsciente trabaja en el presente, en el pasado y en el futuro. Y ahí actúa la imaginación. La imaginación.
de cosas que han sucedido, de eventos negativos, y uno empieza a imaginar. La batalla comienza en una imaginación. En una imaginación. Recuerde que hay dos hemisferios, izquierdo y derecho. El hemisferio izquierdo es donde se encuentran las estructuras relacionadas a la capacidad lingüística del hombre, se le llama también el área de Broca. Y en ese hemisferio izquierdo están las funciones como la capacidad del análisis, el razonamiento, lo lógico, lo abstracto. También donde va a resolver problemas numéricos, la información teórica. Ahí actúa el lado izquierdo del hemisferio izquierdo. Lo que piensa afecta lo que va a hacer. Lo negativo que usted reciba en su mente, así se va a comportar. Por eso es importante nosotros entregar nuestros hemisferios al Señor. Si usted se recuerda el Salmo 4:8, antes de ir a acostarnos, dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Pero ahí sale la palabra 2 veces paz, solo que no la hemos entendido bien, porque dice: en paz me acostaré y en paz dormiré. Por eso dice: y asimismo dormiré. ¿Cómo dormiré asimismo? Asimismo en paz. En paz, entonces, me acostaré y en paz dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Interesante que ocupa nuevamente la palabra paz. Y hay muchos textos donde dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Por qué utiliza 2 veces la paz? Porque está hablando del cerebro, está hablando del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y en los hemisferios donde el enemigo siempre va a tratar de entrar, principalmente el hemisferio izquierdo, a través del hemisferio izquierdo, donde el razonamiento, en lo analítico, y hace que el hemisferio derecho no se mueva, no actúa. Porque procede el hemisferio derecho donde está la fuerza, donde está el vigor, donde está lo que podemos avanzar, los sueños, propósitos, visiones. Pero si está contaminado el hemisferio izquierdo, entonces se hace difícil poder llegar a una sanidad. Existen 2 palabras: diálogo y dialogismo. El diálogo, cuando nosotros hablamos con otra persona, interactuamos, conversamos, es un diálogo. Alrededor de 200 a 300 palabras por minuto es en un diálogo. 200 a 300 palabras por minuto cuando dialogas con una persona. Pero el dialogismo son 2000 a 3000 palabras por minuto, pero es hacia la mente. O sea, hablamos más pensando que verbal. Interesante eso. Pero es una persona que no habla, que no se desahoga. Por eso que el hablar es desahogarse. El hablar es liberarse. Por eso que cuando van muchas personas a terapia, le dicen hable, lo sientan en una camilla, que es terapeuta, que es terapia, y le dicen que converse, que se desahogue. Por eso que hay personas que están retraídas porque no quieren hablar. Hasta se produce, cuando uno no habla, se producen enfermedades, como dice el Salmo 32, verso 3. Salmo 32, verso 3. Mientras yo callé, mis huesos se envejecieron. Otra versión dice: mientras yo guardé silencio, mi cuerpo se enfermó. Porque la boca necesita hablar. Pero más hablamos, 2000 a 3000 palabras por minuto hacia la mente. Por eso que hace mucho daño. Por eso que la gente se contaminó tanto de palabras, de cosas negativas, de eventos negativos hacia la mente, de contaminaciones negativas, que luego el cuerpo va a empezar a hacerlo contaminado. Interesante eso, hermanos. Por eso es que es importante llevar todo pensamiento sujeto a la obediencia de Cristo, llevándolo cautivo, llevándolo encarcelado, para que Dios tome el control y tome lo que debería hacer. Ya hablamos del hemisferio izquierdo. Hablemos un poco del hemisferio derecho, donde está relacionado con la expresión no verbal. El izquierdo, lo verbal. El derecho, lo no verbal. Y se ubica la percepción, la orientación, la conducta, la emoción, la facultad de expresar, de captar emociones, la facultad de controlar aspectos verbales, comunicación, intuición, reconocimiento de caras, de voces, también de melodía. El cerebro derecho piensa y recuerda imágenes. Pero si el enemigo coloca una imagen contaminada, entonces se vuelve un caos. La guerra espiritual comienza en la imaginación. La guerra espiritual comienza en la imaginación. No es lo mismo un pensamiento que una imaginación, porque tú puedes tener un pensamiento,
puedes tener un pensamiento, pero cuando ya imaginas algo, imagina ese pensamiento, es otro nivel, es otra cosa. La primera vez que aparece la palabra imaginación es en Génesis capítulo 6, verso 5. Le voy a leer en la versión BM2 de Génesis 6:5. Dice: y vio Jehová que era mucha la maldad del hombre en la tierra, y que toda imaginación de su pensamiento en su corazón era solamente mala todos los días. Lo que está diciendo que Dios vio la maldad de los hombres, de sus pensamientos que tenían, pero esta versión no aclara más, porque dice: y Dios vio la maldad de los hombres en la tierra, Génesis 6:5. Y Dios vio la maldad de los hombres en la tierra, y que toda imaginación de los pensamientos, mire qué interesante ahí, porque nos dice toda imaginación de los pensamientos, porque ya no era solamente un pensamiento de fallar, un pensamiento de voy a hacer esto, voy a hacer lo malo. Ya ellos imaginaban, ni siquiera lo hacían, ya estaban imaginándolo. Por eso que un pensamiento procede a una imaginación, y una imaginación procede a una memoria. Wow. La formación entonces de la gente era que imaginaba el pecado, los pensamientos, la maldad, porque imaginaba y no se producían un cambio, no había un cambio en ellos. La batalla comienza imaginando cosas, y muchas veces imaginamos cosas negativas. Imaginamos cosas negativas que dan derecho al enemigo en derecho legal. Lo hemos hablado mucho estos temas sobre los derechos legales. Son entradas del enemigo. Cuando uno imagina algo, piensa algo negativo, da un derecho legal que el enemigo tiene derecho legal de entrar cuando él quiere, o alguna entidad que él designe. La imaginación de lo que leíamos ahí en Génesis, esa palabra de Génesis capítulo 6, verso 5, cuando dice de toda la imaginación que pensaba el hombre, ya imaginaban el pecado. Esa es la palabra yetzer, y significa una mente, una actitud, pensamiento, designio, tendencia, inclinación, obra, concepción. O sea, lo que está diciendo que la gente ya estaba imaginando la maldad, que no es lo mismo pensamiento, imaginación, no es lo mismo mente, y no es lo mismo tampoco cerebro. Es un tema muy profundo. Pero si nosotros vamos analizando todo lo que estamos aprendiendo, ya llevamos un buen rato hablando de este tema, nos ayuda a pensar cómo debemos actuar. Ahora, si usted quiere hacer una pregunta, también la puede hacer. Estamos en vivo y en directo de acá, Santiago de Chile, haciendo esta enseñanza sobre la cartografía de la mente, cómo actúa la mente, cómo actúan los espíritus, cómo se mueve en un pensamiento. Ese es el tema que estamos tratando. Y si hay una duda, usted también puede hacerla, y vamos a tratar de irla contestando como a medida que Dios nos va a dar la gracia y la sabiduría. La imaginación es un vientre espiritual. Escuche. La imaginación es un vientre espiritual que luego dará luz. Por eso un pensamiento, puedes tener un pensamiento, por eso la Escritura dice, el proverbio, muchos pensamientos tiene el hombre, pero más mi propósito, más mi consejo va a prevalecer sobre el tuyo. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, y muchas veces nuestros pensamientos están contaminados por heridas, por emociones, por una violación, por un caos, por un engaño. Te defraudaron, te hirieron un ministro, te hirió un pastor, o te hirió el esposo, te hirieron tus hijos, y eso lo mantiene en la mente cheder, la cámara de los recuerdos, y luego se activa nuevamente. Por eso es que la mente, hermano, no es el cerebro. La mente es una esfera, la mente es una estructura, es una esfera en el mundo espiritual. Por eso hay que renovaros el espíritu de vuestra mente, y hay que dar una orden, pero estar sujeto a la obediencia de Cristo. La imaginación es un vientre espiritual que cada vez que imaginamos lo negativo, luego va a dar a luz lo negativo. Pero si nuestra imaginación es un vientre espiritual, si yo imagino algo positivo, pronto va a dar a luz también lo positivo. Es necesario entonces guardarnos nuestra mente. No imaginamos más las cosas negativas que lo positivo.
Interesante que pensamos más cosas negativas que lo positivo. ¿Por qué? Porque el enemigo trabaja con los hemisferios. El enemigo trabaja con el hemisferio izquierdo principalmente, donde ahí lo contamine, porque ahí el razonamiento es lo analítico y no lo deja avanzar al derecho, que los sueños, las visiones, los proyectos, el propósito, no los deja llevarlo al hemisferio derecho. Por eso que izquierdo tiene que ver con siniestro, interesante, y siniestro tiene que ver con algo malo. No estoy diciendo que los hemisferios son malos, no, pero el enemigo usa ese hemisferio izquierdo para poder contaminar, para poder colocar un caos, una contaminación. El hombre es inclinado al mal. Lo que dice Génesis 8:21. Y percibió Jehová el aroma aplazador, y Jehová dijo en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra a causa del hombre por la inclinación del corazón de su mala conducta. Lo que está diciendo cuando dice, porque el hombre tenía su inclinación es la imaginación, y en la misma palabra, yetzer, es una imaginación por la contaminación del hombre, por la inclinación, por el pensamiento, por la imaginación que tenía. La imaginación crea un mundo ficticio y a veces irreal. Si el enemigo logra invadir la imaginación, vendrán cosas negativas y contaminadas. La imaginación son conductas que están y uno imagina algo. Uno imagina algo. Por eso es que un pensamiento no es solo un pensamiento. Un pensamiento se vuelve una imaginación. Y una imaginación no es solamente una imaginación, sino se vuelve memoria. A través de la escritura entonces podemos nosotros avanzar y podemos saber si estamos en un mundo contaminado o no. Y recuerde que quien gobierna el mundo es Satanás, que se le dio un derecho legal. Con la caída de Génesis 3, Satanás le dio ese derecho legal a Satanás y se convierte en el príncipe de este siglo. Entonces gobierna y él sabe de guerra, sabe de batalla. El Salmo 103:14 dice: porque él conoce nuestra condición. Lo que está diciendo también ahí, él conoce nuestra imaginación. El Señor recuerda, sabe. El Señor sabe nuestra condición, sabe nuestra imaginación. O sea, sabe lo que pensamos, sabe lo que imaginamos, lo sabe todo. La imaginación es formada a través de la información de los sentidos. Los deseos, los placeres están formados por lo que pensamos. La imaginación es neutral, por eso depende de los pensamientos, depende de las palabras, de la información, de los eventos que nosotros podamos recibir. La imaginación es un vientre espiritual. Es una zona, un lugar donde hay órganos, donde concebirás ideas para futuro o no, pero dependerá de qué lo que podamos nosotros ser. Si una persona piensa en su derrota, eso se hará memoria, y asimismo esa idea creará un futuro solo derrota. ¿Le ha pasado cuando una persona dice todo me va mal? ¿Por qué todo me va mal? ¿Se ha encontrado usted con esas personas que dicen que todo lo que hago es mal? Me falla esto, hago esto, no creo que lo voy a hacer, porque tienen una mentalidad negativa. Tienen una mentalidad negativa y siempre pasan pensando en que le va a ir mal. No es solamente un pensamiento, luego es una imaginación, y la imaginación lleva a la memoria. Por eso es que cuando dicen no creo que voy a hacer esto, no creo que me va a ir bien, ya lo recepcionaron como que así va a ser, y el cerebro inmediatamente envía las órdenes: te va a ir mal, te va a ir mal, te va a ir mal. Porque nosotros podemos ser el pintor de nuestra mente. Wow. Escuche esto que es más profundo. Cuando una persona va a pecar, primeramente lo piensa. Recuerde que ningún espíritu entra por la fuerza. Ningún espíritu. Ni Satanás, ni entidades, ni espíritu. Ninguno de los que hemos hablado en muchas clases. Ningún espíritu entra a la fuerza. Uno peca porque quiere, porque le gustó. Porque el pecado te hizo placer. Tú pecas porque quieres. Y antes de una caída siempre es un pensamiento. En el cielo hubieron rebeliones. 3 rebeliones. Y en esas 3 rebeliones, cuando se revela la iniquidad, luego se revela Luzbel, que la iniquidad contaminó a Luzbel,
y Luzbel luego contaminó a los ángeles caídos, y luego vino la rebelión, la cuarta, aquí en la tierra. Cada uno comenzó por una desobediencia, pero se independizaron. Porque cuando uno tiene un pensamiento se independiza. Una persona que va a pecar primeramente se empieza a independizar. ¿Qué significa eso? Que ya no está compartiendo con los hermanos. Ya después no está compartiendo con las personas. Una persona se empieza a alejar, ya no escucha una alabanza, ya no escucha una adoración, ya no ora, ya no lee la palabra, se empieza a independizar. Luego que se empieza a independizar, empiezan pensamientos. Mira cómo funciona esto antes de la caída. Funciona con pensamiento, con alejarse, con aislamiento, se empieza a independizar. El primer pecado es independizarse. Cuando se independiza ya no quiere orar, ya no quiere buscar, ya no quiere unar, ya se aísla de los hermanos, ya se esquiva de saludar a los hermanos, al pastor, no quiere un diálogo porque se está independizando. Así comienza la caída. Se empieza a independizar, luego da lugar a los pensamientos. Si yo haría esto, y luego ese pensamiento, como es contaminado, continúa en la imaginación, ya ahora lo ve. Y luego, la obra. Satanás en la rebelión dice, yo subiré al cielo, me sentaré en el trono. Él tenía un pensamiento en la caída de Ezequiel cuando dice, subiré al cielo y me sentaré a los lados del norte y colocaré mi trono cerca del Dios Altísimo. Él pensó, luego imaginó y luego lo hizo. Cuando una persona va a pecar, lo piensa, lo imagina y luego lo hace. ¿Por qué? Porque la mente es lo primero que el hombre empieza a fallar y a pecar. Escuche esto. Cuando yo estoy aplaudiendo, pareciera que está sincronizado con la mente. Cuando yo aplaudo, pareciera que está sincronizado con la mente, pero no lo está. Porque cuando yo estoy aplaudiendo, es un pasado. Lo escuchó, pero no lo entendió. Cuando yo aplaudo, es un pasado. ¿Por qué? Porque primeramente yo lo pensé y luego yo lo llevé a la obra. Cuando tú pecas o una persona peca, no va primeramente a la obra, sino lo piensa, lo imagina y lo ejecuta. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Cómo el enemigo muchas veces nos tiene engañados. Este es un tema muy profundo, pero de mucha bendición. Sé que le va a servir a usted, por eso es importante en todas las clases, siempre en cada clase tome nota, tome apunte, porque después se le va a olvidar. Es importante eso. Yo he aprendido durante muchos años, hermano, y se lo hablo como experiencia. Tome nota, tome apunte. Yo siempre estoy tomando notas de los mensajes, de la enseñanza, cuando aprendo de un maestro, cuando aprendo de alguien, en mi oficio, lo que es guerra espiritual, estoy aprendiendo de alguien, día a día aprendo. Y cuando el Señor me revela algo, lo anoto y luego lo empiezo a rumiar, lo empiezo a aprender, empiezo a buscar, y así uno va creciendo. Tome nota. Lápiz, siempre lápiz y papel, principalmente cuando hacemos enseñanza, que eso lo van a ayudar a avanzar. Entonces la imaginación es neutral, depende de los pensamientos, la información que usted pueda recibir. La imaginación es el vientre espiritual, es una zona, es un lugar donde parte de lo que estamos recibiendo de ideas la llevan a futuro, pero si están contaminados. La imaginación es como una fábrica que crea un mundo verdadero, un mundo falso, crea cosas. Es como cuando va pasando el hermano y pasó tan rápido que no te vio y tú dices, parece que está enojado conmigo, parece que no me ama. Es porque tu mente fabricó algo irreal, algo que no es. Él pasó quizás rápido, no te vio. Quizás pasó rápido porque estaba apurado o no alcanzó a saludarte, pero tu mente inmediatamente a lo negativo. Él no me ama, él no me quiere, no me saludó, y empieza un conflicto en tu mente. Y a veces nosotros fabricamos muchas ideas. Es como cuando el esposo o la esposa está en una relación, el esposo imagina y ve la hora y dice, mi esposo siempre llega a tal hora. Ya lleva 5 minutos. Y ya estoy desesperada y no llega.
Ya lleva 5 minutos y no llega. Algo debe haberle pasado y empezamos nosotros a hacer un mundo irreal de cosas que no lo son. Por eso es que el enemigo trabaja con pensamientos negativos y hay que llevarlos sujetos a la obediencia de Cristo. Interesante, hermano. Por eso que Dios dice, hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza. Cuando dice Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza, viene de imaginación. El poder de tener la imaginación. Por eso que Dios nos imaginó y nos creó. Nosotros somos la imaginación de Dios. Wow. El lado derecho del hemisferio donde está la imaginación. Interesante, hermano. Cómo Dios a través de esta palabra nos puede bendecir. Y voy a ir terminando esta enseñanza y algo también más profundo. Usted lee la escritura en el Mateo capítulo 4, verso 5, donde dice que entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso en el pináculo del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate, tírate abajo, porque está escrito que sus ángeles te encomendarían o te ayudarían y te tomarían en su mano y te llevarían para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Interesante en que ahí este acontecimiento es cuando Jesús fue llevado al desierto los 40 días. Y si comenzamos nosotros a leer, dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Atento. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Pero luego Satanás dice, según Mateo 4:5, lo que estamos leyendo, de que Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo. El pináculo del templo. El pináculo del templo es lo que menciona también el historiador Flavio Josefo. El historiador dice que el pináculo del templo medía 700 pies, o sea, más de 213 metros de altura. Más de 200 metros de altura, según el historiador Flavio Josefo, el que habla de la cantidad de metros que tiene el pináculo del templo ahí en Jerusalén, cuando habla ese pasaje, lo que leímos de Mateo capítulo 4, verso 5. Y Jesús, dice la escritura, y Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo llevó Jesús Satanás? ¿Cómo Satanás lo llevó al pináculo del templo? ¿Cómo llevó Satanás a Jesús al pináculo del templo? ¿Cómo lo portó? ¿Cómo lo llevó? Si alguien me puede responder y ahí interactuamos y conversamos este tema, está muy interesante. Gloria al Señor. Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo. El pináculo del templo, que era 213 metros de altura, y arriba le mostró todos los reinos. Todos los reinos, dijo, todos estos reinos te daré si postrado tú me adoras. Pero la pregunta es, ¿cómo Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo? ¿Me puede alguien responder? Es un tema muy profundo, pero nos ayuda a entender cómo el enemigo trabaja a través de sentidos, imaginación y hemisferio. Entonces es importante entender que el enemigo siempre va a tratar de dañar y contaminar. Muchas veces cuando hago esta pregunta, muchos me dicen, lo llevó en el Espíritu. Porque el comienzo dice, y el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Lo llevó ¿cómo? En el Espíritu. Y luego Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo. Entonces muchos me han respondido y me dicen que fue en el Espíritu. Pero escuche bien, no fue en el Espíritu. No fue en el Espíritu. ¿Por qué? Porque al llevarlo Satanás al Espíritu, en el Espíritu a Jesús, está diciendo que Satanás tiene el control de su espíritu. Tiene el control de su espíritu. Y eso significa que Satanás lo puede tomar y lo puede llevar y puede hacer diferentes acciones. Pero no se puede hacer eso, es imposible. Y el libro de Juan dice
Palabra de Jesús: Satanás nada tiene en mí. Satanás nada tiene en mí. Entonces, si Satanás hubiera llevado a Jesús al pináculo del templo, la muerte de Jesús en la cruz hubiera sido ineficaz. La muerte de Jesús hubiera sido en vana, porque Satanás ya tenía el control, el dominio sobre su espíritu. Pero no es lo que hizo ahí. No es lo que hizo que Satanás lo llevó a Jesús al pináculo del templo del espíritu. No debe haber sido así. No puede ser así. Ahora, si nosotros buscamos en la escritura esa palabra le llevó del griego, porque estamos en el Nuevo Testamento, le llevó es la palabra anagó. Anagó. Y anagó significa le propuso. Le propuso. Le dio un pensamiento. Le dio una imaginación. Le dio un antecedente. Le propuso dónde en su mente. Eso es lo que quiere decir. No es que Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo, sino que le propuso una imaginación. Por eso dice, le mostró todos los reinos. ¿Dónde le mostró? En su hemisferio. Le mostró todos los reinos y postrados tú me adoras, serán tuyos. Le llevó, anagó, le propuso. Hemos estado hablando ya este tema sobre la imaginación. La imaginación no es lo mismo que cerebro. Recuerde que según lo que pensemos, eso vamos a hacer. Nuestra mente tiene que ser sujetada, porque va a dar lugar a derechos legales, a contaminaciones. Entonces, Satanás actúa con la imaginación. Un pensamiento no es solamente un pensamiento. Luego se forma una imaginación. Y luego se forma una memoria. Por eso es que hay que cambiar ya la manera de pensar. Hay que cambiar la manera de pensar, porque Satanás trabaja con los sentidos, trabaja con los 5 sentidos. Satanás con la caída trabajó con los 5 sentidos. Y la mujer cuando estaba en Edén, ella dice que vio el árbol, ni siquiera había comido, vio el árbol, dijo que era bueno, agradable y era deseable. ¿Cómo alguien puede decir que el fruto era bueno? El fruto era bueno, que el fruto era agradable, que el fruto era deseable, si no lo había comido todavía? Es porque falló primeramente en los sentidos. Satanás trabajó los sentidos. Ese pensamiento lo hizo a ella imaginar, y ella imaginó ese árbol, el fruto es bueno, es agradable, es deseable. Primeramente lo llevó en la imaginación, porque así trabaja el enemigo. Coloca un pensamiento. Si ese pensamiento es contaminado, luego lo va a llevar a una imaginación y luego lo va a llevar a memorias. Por eso que la unción de Dios es la que pudre los yugos. Nadie cae de la noche a la mañana. Nadie peca de la noche a la mañana, sino es un trabajo que uno mismo se va creando con ideas, con pensamientos, con cosas que están en el corazón. Un evento negativo, Satanás lo alimenta y uno mismo se alimenta con las memorias, trayendo recuerdos, trayendo un pasado. Y se puede debilitar un pensamiento con lo contrario. La desilusión, el engaño, el abuso, los miedos, la violación, los temores, las imágenes negativas, hay que renunciar a todo eso. Hay que renunciar a esos eventos de sufrimiento, renunciar a hablarlo, decirlo, lo llevo sujeto, llevando sujeto todo pensamiento. No dice el cerebro, porque el cerebro no es lo mismo que la mente. La mente es un estado, la mente es una plataforma, la mente es una esfera, es una dimensión. Y la dimensión que pueda tener la mente es lo que hace que el cerebro actúe. Pero la mente no es el cerebro, son dos cosas muy diferentes que lo hemos ya visto durante toda esta clase. Ahora hay que llevar sujeto todos esos pensamientos a la obediencia de Cristo. Y otra cosa también, ya terminando este estudio que ha estado muy profundo, muy interesante, escuche esto y esto le va a servir. Nunca usted diga que no puede. Nunca usted diga que no puedo salir de esta enfermedad, porque usted está dando información y la información la lleva al cerebro y el cerebro la lleva a la obra en el cuerpo. Mire qué interesante esto. Cuando usted dice que yo tengo esta enfermedad y esta enfermedad se me hace difícil salir, esta enfermedad es más que yo, lo que usted está diciendo, que esa enfermedad, usted está dando un pensamiento.
Y esa enfermedad luego está dando una imaginación. Y como es una esfera espiritual, luego esa esfera espiritual, esa dimensión de la mente, la lleva al cerebro. Y el cerebro ordena, está enferma, está enferma, está enferma. Y ahí se produce la enfermedad en el cuerpo. Por eso no se sana, porque se dio una mala información. La información que se le dio al cerebro, la orden es, estoy enferma, estoy con problemas económicos, no soy prosperado, no soy bendecido. Es porque nosotros estamos dando mala información al cerebro. La mente rechaza, escuche, termino con esto, la mente rechaza la palabra no. La mente rechaza, o el cerebro rechaza la palabra no. ¿Qué significa eso? Que cuando tú dices, no haré esto, cuando tú dices, rechazo esta información, o no lo voy a volver a hacer, el cerebro empieza a buscar esa palabra, y como el no la rechaza inmediatamente. Cuando dice, no haré más esto, no me voy a comportar más mal, no voy a volver a fallar, no voy a volver a hacer lo malo, no voy a volver a mentir. El no, el cerebro lo rechaza. Mire qué interesante esto, hermano. El no, el cerebro no lo asimila como algo. El no, el cerebro no lo asimila como algo, y inmediatamente, como no lo asimila, lo recepciona como que así va a ser. Por eso que el cerebro, el no lo asimila como una orden. Por eso siempre dice el Señor qué es lo que hay que hacer, y nos dio las pautas a través de la palabra. Hay que rechazar el no decirlo. Escuche esto, por favor. No diga más, estoy enfermo. Y tampoco diga, no voy a volver a hacerlo, no lo voy a volver a hacer, no voy a mentir, porque la palabra no, el cerebro no lo asimila como una orden. Y como no lo asimila como una orden, lo hace orden en el sentido de que lo que estamos diciendo del no, lo hace lo contrario, y así va a ser. Por eso el Señor nos dice, usted tiene que declarar, soy bendecido, soy sano, soy liberado, soy prosperado. Diga el débil, fuerte soy más que vencedor, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la actitud. Esa es la actitud la que tenemos que hacer. Esa es la actitud en la cual nosotros tenemos que declarar, tenemos que profetizar, tenemos que declarar esa palabra, para que así podamos nosotros avanzar y el Señor se pueda mover de una manera poderosa y de una manera más grande todavía. Por eso es que es importante cada día en que nosotros nos restauremos y le pidamos al Señor en un cambiamiento de palabra, un cambiamiento de cosas que quizás están en el corazón. Y muchas veces la situación en la cual hemos vivido no se han hecho fuerza, porque nosotros hemos dado mala información a nuestro cerebro, producto que de la mente no es lo mismo que el cerebro. Ya lo hemos hablado ya durante esta clase. La mente no es lo mismo que el cerebro, hemos dado mala información. Por eso es que usted tiene que declarar, soy bendecido, soy sano, soy liberado, soy próspero. Diga el débil, fuerte soy. Nunca el Señor nunca usó la palabra no. Nunca dijo, di esto, no lo voy a volver a hacer, no lo voy a volver a hacer, no lo voy a volver a hacer, y lo vuelves a hacer. ¿Por qué? Porque el cerebro no lo asimila como una orden. El cerebro no lo toma como una orden que se le está dando, o no lo toma como una información, lo rechaza. Pero cuando tú vas directamente a la palabra y dices, soy bendecido, soy prosperado, soy sano, inmediatamente el cerebro lo toma como una orden, y el cuerpo empieza a ser sano, a ser prosperado, a ser bendecido y a hacer manifestar su gloria en el cuerpo. Interesante. Cartografía.
de la mente. Ese es el tema que hoy hemos estado dando enseñanza para ustedes. Espero que hayan quedado claros en la enseñanza, y le va a servir mucho para que ustedes solo declaren palabras de bien, palabras de bien. Nunca declaren lo negativo, nunca declaren lo contrario, porque una palabra no es solo una palabra, es un pensamiento. Y un pensamiento no es solamente un pensamiento, es una imaginación. Y una imaginación no es solamente una imaginación, es una memoria. Dios les bendiga. Saludos. Bendiciones a todos.